Eso, queridos shandorianos, sean ustedes bienvenidos a un capítulo más, otro episodio más de esta serie en donde hablamos de cultura pop japonesa y de historia en general, ¿no? Hoy estoy acompañado aquí de Panda. ¿Cómo estás, Panda? ¿Qué tal tu día? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Y tú, Charlie? Todo bien dentro de lo que cabe, ¿no? Eh, emocionado de hablar del tema de hoy, la verdad. Creo que sí tuve que investigar yo bastante. Tú ya lo habías hecho de antemano, ¿no? ¿Podrías darnos un contexto de tu persona? Bueno, pues el contexto es que, pues sí, ¿no? En la licenciatura y así, pues sí me metí, me clavé mucho en temas de historia y pues me especialicé un poco en historia de Japón y de Corea del Sur, ¿no? Que son dos países que me llaman la atención y pues nada, ¿no? Pues ese interés se empezó a profesionalizar un poco en la academia y pues aquí andamos, dándolo todo. Aquí andamos, intentando sacar un poco de leche de esta vaca, ¿no? Pero divirtiéndonos. Claro. Vale, entonces, también quiero mandar un saludo a Sangoro Vinsmoke, nuestro traductor de confianza, Panda, para los capítulos de One Piece. Él es el traductor, bueno, él trabaja en los scans que yo te recomendé para que te pongas al día con One Piece, que no has hecho, by the way. Ya tienes que. Ya ¿Cómo tengo vas a que. llegar a Japón sin estar al día con One Piece? Yo no me lo imagino, la verdad. Pues no, pero justo que he querido dejar los últimos capítulos y así para verlos en el avión. Es un vuelo de 16 horas, ¿no? Bueno, pues Entonces sí. hay que. Entonces, pues un saludito a Sangoro y a todo el equipo de Río Poneglyph que cada semana a semana nos da nuestra droga del capítulo de One Piece, que también ya serán los spoilers, tengo miedo, se ve que vienen cosas interesantes. Pero el día de hoy no toca One Piece. Aunque estemos en Chandora, el día de hoy no toca One Piece, el día de hoy toca Attack on Titan o Shingeki no Kyojin, dependiendo de qué tan otaku se quieran ver. O Ataque a los Titanes, si se quieren ver muy mainstream, y el militarismo japonés. Tengo entendido, Panda, que fue una de las investigaciones que tú realizaste, ¿no? Sí, 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 justo, ¿no? O sea, toda esta etapa del militarismo japonés pues básicamente, ¿no? En el siglo XIX, mi segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, y pues que realmente es una historia bastante rica, no solo en hechos, sino también en términos culturales e ideológicos que pues de alguna manera perfilaron al Japón que conocemos el día de hoy. Y pues sí, la verdad es que es una etapa muy interesante para investigar y para conocer. Sí, la verdad es que sí. Digo yo, antes de esto tenía más o menos una ligera idea de qué iba la cosa. Me tocó meterme más a fondo, ¿no? Para investigar estas cosas. Y sí, la verdad es que sí es interesante, ya lo iremos viendo. Ya iremos viendo la importancia de estos personajes que vemos aquí en pantalla. Eh, pero antes de empezar a analizar todo, eh, no sé cómo tú lo piensas, Panda, pero como que el autor de Attack on Titan y toda la cultura japonesa surge o tiene inspiración a raíz de la restauración Meiji, ¿no? Que es 1868. Así es. Bueno, no diría que a partir de ahí, ¿no? O sea, evidentemente, y también lo tocaremos en el desarrollo del episodio, ¿no? O sea, el Shinto es mucho más viejo, ¿no? Que es la religión nacional de Japón. Y pues hay varias como cuestiones que pues vienen pues de mucho tiempo atrás, digámoslo así, ¿no? Pero te digo, así como en mi intervención inicial, pues sí, como remarcar, ¿no? Que de alguna manera esta etapa perfila a Japón o al Japón y la identidad japonesa que conocemos hoy, pues de alguna manera, pues también es evidente, pues, la influencia, ¿no? Que ha tenido también, no solo en términos de japoneísmo, por decirlo así, no sé, creo que no es la palabra, pero pues no encontré otra, pero también de como una Nacionalismo, contraposición, ¿no? ¿no? Nacionalismo japonés, diría yo. Exacto, ¿no? Justo el nacionalismo japonés, porque así como también lo explicamos en el episodio uno, ¿no? Hablando de One Piece y todo eso, pues hay otro autor como muy importante, bueno, que es pues Miyazaki, ¿no?
que también está peleado un poco con toda esta herencia militarista japonesa y pues que queda evidente en sus películas de estudio Ghibli. Entonces, pues hay de todo un poco. Así es. Pero para entender la restauración Meiji, ¿no? Tenemos que entender por qué nace la restauración Meiji, que es un periodo que se dice que inicia en 1868 y antes de este periodo famosísimo, eh, estamos saliendo del periodo Edo, que durante el periodo Edo, Japón, de lo que yo puedo investigar, corrígeme si no, estaba conformado por un shogunato, que un shogunato es una figura militar, por así decirlo, samurái en la cabeza, que tiene bajo su dominio, no, quizás no sobre su control total, a daimios. Los que hayan pues visto One Piece y hayan leído One o visto el anime, más o menos entenderán de qué va esto, en donde cada daimyo es dueño de su región y todos sirven o están bajo las órdenes del shogun, que si mi memoria no me falla, era el shogunato Tokugawa, ¿verdad? Sí, así es, ¿no? Como la figura importante de la unificación, ¿no? Por decirlo así, de Japón es justo Ieyasu Tokugawa, que es el que vemos aquí en la ilustración, y que de alguna manera va a armonizar, ¿no? A todos los daimios de Japón y a todos los señores, pues que digamos el símil podría ser también como señores feudales, ¿no? O sea, como eso quizá un poco más entendible en nuestros términos, en este sentido, y pues que de alguna manera va a liderar, ¿no? Esta causa de reunificación japonesa y pues que constituye, ¿no? La restauración Meiji al final. Así es. Y también durante este periodo, como que se forja o los samuráis, la figura del samurái cobra mucha importancia, ¿no? Que ya iremos hablando de eso. Eh, pero también es una etapa en donde Japón se encuentra muy aislado del mundo. Eh, ¿Por qué sucede eso, Panda? Bueno, pues básicamente el aislamiento de Japón pues se debe a pues varias circunstancias, ¿no? O sea, que no ahondaremos mucho en eso, la verdad, sino más bien serán como realizadas expresamente, pues por una serie de guerras, ¿no? También pues lo facilita bastante el aislamiento de que Japón sea una isla, ¿no? Pero pues guerras con sus vecinos, principalmente con China, en donde se hace un corte y un rompimiento de relaciones comerciales que pues eran importantes para ambos países, más para Japón, ¿no? Porque la seda china era y es un bien muy importante dentro de la isla y pues bueno, ¿no? O sea, justo por eso más o menos se va a ir aislando de alguna manera Japón de todo el mundo y también esto incluye pues de las potencias europeas, ¿no? Que estaban eh, pues por ahí, ¿no? Que pues básicamente estas eran, o sea, España, Holanda, ¿no? Gran Portugal. Bretaña, Francia, Portugal, todas estas grandes potencias europeas que tenían varias colonias, ¿no? Y puertos cerca de Japón, ¿no? Fueron poco a poco saliendo de la isla y del comercio, a excepción de los holandeses, ¿no? Que sí se les concede todavía un puerto dentro de Japón. Ok, ok, ok. Y, y los samuráis, ¿qué importancia tenían durante este periodo? No, pues bueno, la figura del samurái básicamente va a ser importantísima en este periodo, porque justo así como lo dijiste al inicio del episodio, el militarismo japonés va de la mano justo con el aspecto profesionalizante de la milicia, ¿no? Y del ejército, por decirlo así. Y pues las figuras más importantes dentro de pues cada región, ¿no? O sea, de cada uno de los daimios y todo esto, pues eran los samuráis, ¿no? Que eran los nobles de las casas más importantes y que se iba a ver de alguna manera esa profesionalización de la milicia pues en manos de ellos. Entonces, pues la figura del samurái va a ser muy importante, tanto así que se van a retomar y se va a crear un código samurái que se llama el código Bushido, ¿no? Y que básicamente eso va a regir a la sociedad japonesa durante todo este periodo. Y yo diría en los años, hasta hoy en día diría yo, ¿eh? Sí, Eh, claro, ¿no? Definitivamente sigue pero digo, teniendo sus ya lo impuestos, tocaremos, pero pero ujú. sí, o sea, yo como lo vi es como, en las normas de conducta
del japonés Así hoy en es. día. Por eso los japoneses en el trabajo, en algunos casos, son fatídicos, ¿no? De muerte por exceso de trabajo, eh, porque todo viene de morir por el patrón, básicamente, que es todo este tema de Bushido, que ya revisaremos, pero pues todo periodo tiene su fin, y el fin del periodo Edo arranca con la llegada de este señor, sí, el señor de Friends, Matthew Perry, que bueno, evidentemente no era él, no, todavía ni nacía, yo creo todavía ni sus abuelos nacían, pero era o sea, sí existió un tal Matthew Perry, que no es valga la redundancia, que creó un soldado o un general americano, ¿panda? Así es, sí, era un coronel Coronel. estadounidense que pues básicamente abre a cañonazos, ¿no? Las puertas del Japón, porque pues independientemente de el nivel que tenían de expertise en el manejo, digamos, de espadas y de arcos, pues bueno, espadas y arcos no se pueden comparar contra cañonazos, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, entonces Matthew Perry llegó con barcos negros, ahí pueden ver en la imagen su barco negro, y básicamente trajo a como típico gringo, básicamente a traer libertad a donde nadie le llamó, muy a la americana. Y esto generó, yo diría que consternación entre los daimios, ¿no? Y eso es esa consternación de diferencia de tecnologías que, que porque los barcos, creo que eran, no sé si de acero, pero sí eran de metal, y los japoneses, sus barcos pues, eran de madera, ¿no? O sea, sí había una diferencia tecnológica entre ambos bandos brutal, a raíz de que Japón estuvo aislado del mundo todos esos años, y creo que esto es lo que genera consternación entre los daimyos. Y se llegan a unir para quitar al shogun como figura principal de la constitución política de Japón en ese entonces. Sí, ¿Tú qué sabes de eso, Panda? pues bueno, o sea, básicamente, o sea, dentro de este periodo, ¿no? Que vamos a entrar, que es la restauración Meiji, ¿no? Y justo, ¿no? Con este bombardeo por parte del comandante Matthew Perry para abrir a Japón, ¿no? O sea, un poquito a la fuerza en términos de, pues, los esfuerzos estadounidenses para llegar a Asia, en específico a China. Pues lo que sucede, ¿no? O sea, justo así como le acabas de decir, como esta diferencia tecnológica grande, es también entender que en Japón, si bien el shogun tenía todo el poder, digamos, para gestionar en ese sentido a la nación, era no era la cabeza del Estado, ¿no? O sea, la cabeza del Estado seguía siendo, y siempre, hasta este momento, pues el emperador. Solamente que el poder ya no caía o recaía en el emperador en este momento, sino más bien en el shogun, ¿no? O sea, las capitales eran de hecho distintas en ese sentido, en este periodo también, y pues por eso también es que por decirlo así, ¿no? O sea, nunca se pierde o sea, bueno, me pareció importante meterlo de una vez, después hablaremos de eso, ¿no? O sea, pero que la figura del emperador o del Tenno, ¿no? Así conocido en Japón, pues siempre va a estar ahí, ¿no? Y pues el shogun, les digo, o sea, en este sentido Era es un como el como primer poder ministro, político, ¿no? exactamente, justo, como el primer ministro en ese entonces que pues era el que gobernaba básicamente, ¿no? Entonces, pues también él tenía pues básicamente todo el poder de Japón, ¿no? Que una vez en la restauración pues eso va a cambiar un poco, pero pues sí, la manera de gobernarse pues va a partir de Ieyasu Tokugawa un poco, ¿no? En ese sentido. Sí, y se armaron, o sea, se unieron entre ciertos daimios. Tengo entendido, distintas facciones. Habían unos los que sí apoyaban abrir el país, y habían otros que pues evidentemente están del otro lado, como siempre hay en la historia, siempre va a haber dos bandos, pero Mm. pues termina ganando el bando de quitar al shogunato y abrir el país, ¿no? Y entonces ya más o menos ahí batallas más, batallas menos, ¿no? Que no nos vamos a meter en eso, la verdad. Empieza la restauración Meiji, ¿no? Que es la muerte del Japón feudal, y pues la modernización de Japón.
¿no? ¿Qué podrías decir de eso, Pan, de la modernización de Japón? Justo, que básicamente el modelo va a ser un modelo muy, muy interesante porque justo la modernización de Japón va a ir de mano con la militarización, ¿no? O sea, eso no hay que perderlo de vista y se va a hacer como un triángulo de poder que va a ser el que va a regir, ¿no? Digamos, el Japón. Que va a ser uno, pues, los militares, ¿no? O sea, la cúpula o la élite militar, que va a ser como la más importante. En una segunda instancia van a estar los Zaibatsus, que los Zaibatsus son conglomerados, digamos, económicos japoneses, ¿no? O sea, como las empresas básicamente, pues bueno, en ese entonces, pues Tengo quizá no. Ujú. entendido que, por ejemplo, Mitsubishi es un Zaibatsu, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, bueno, mal, cambiaron de nombre ahora, ya no se les llama Zaibatsus, ahora se llaman Keretsus, ¿no? O sea, a raíz justo del fin de la Segunda Guerra Mundial y, digamos, intentar desmilitarizar Japón, por decirlo así, pero sí, básicamente, ¿no? O sea, justo el señor Honda, digamos, el señor Mitsubishi, el señor Toyota, todos ellos, pues justo son o eran en su momento, pues daimios importantes de ciertas tierras y justo, ¿no? Pertenecían a este modelo de Zaibatsus y, pues bueno, un tercer, o sea, punto, un tercer arista de este triángulo de poder, pues estaba el Teno, ¿no? Entonces, como ese triángulo va a ser el que de alguna manera va a constituir el, cómo se va a gobernar Japón en ese sentido durante la restauración Meiji y de alguna manera justo empezar a este proceso de militarización que también va a ser muy importante, ¿no? Y también porque insistimos en la palabra militarización y después se va a hacer muy evidente con pues, los paralelismos con Attack on Titan, es que digamos, una de las reformas que se instituyen en este como código Bushido y todo esto es que van a tener que pasar los japoneses por 7 años de servicio militar obligatorio, ¿no? Que iban de la mano con la educación, ¿no? O sea, digamos, por decirlo así, desde el nivel secundaria, quizá un poquito antes, y durante 7 años iban a tener un entrenamiento militar formal a la vez que pues, educativo para justo poder llevar a cabo esta modernización del país. Sí, creo que, o sea, digo, o sea, parte del objetivo de modernizarse que va de la mano, que aquí es donde nace el nacionalismo japonés, ¿no? Porque como que sí les picó el orgullo que hubiera gente mejor que ellos, porque antes de la llegada de Matthew Perry, los japoneses ya más o menos dominaban la zona, porque China no estaba en condiciones de hacer alguna cosa contra ellos, Corea ni se diga. Entonces ellos eran los dominadores de la zona y al verse inferiores a potencias europeas es que deciden mejorar ellos, modernizarse, y es donde nace este nacionalismo y también, como bien dices, empieza el ejército, que antes pues eran samuráis, que eran entre comillas mercenarios, o sea, eran soldados pagados, pero aquí ya sí empieza el servicio militar, como bien dices, siguiendo un modelo europeo y también a raíz de eso nacen las primeras, creo, universidades japonesas, siguiendo igualmente el modelo europeo, pero eso es un side note, pasando ahora sí a la importancia del Teno, ¿no? O el emperador. Sí, pues bueno, ¿Qué podrías pero, decir ahí, Pan? sí, no, perdóname que te interrumpa, pero es que estos temas me apasionan, como ya podrán darse cuenta, ¿no? Y pues bueno, o sea, básicamente, así como les comentaba hace unos momentos, ¿no? El shintoísmo, que es la religión, o más que religión, sistema de creencias nacional japonés, pues Que bueno, básicamente antes tiene, ahí, ajá, para los que no entiendan japonés, ahí, o sea, ahí se muestran los dos kanji, bueno, la palabra Shinto, ¿no? Que Shinto, ya expliqué la Panda, él sabe más que yo, es, pues, la religión shintoísta, ¿no? Y usa los dos kanjis, estos dos kanjis, el primero significa Dios o divino, se puede entender de las dos formas, y el segundo es el de camino, que pues puede ser, sí, un camino. También se usa para, por ejemplo, el shodo, también que es el camino de la escritura, que se entiende más como ese camino que muy japonés de ir por la vida practicando, 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 practicando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, e ir mejorando constantemente. También está el chado, que es el camino del té, que es practicar la ceremonia del té, y practicarlo, practicarlo, practicarlo. Si un día viajan a Japón,
les recomiendo tomar una ceremonia de té. Es bastante interesante, muy, es muy bonita, la verdad. Yo la tomé y sí es muy bonita, pero sí, panda. Entonces, el camino de los dioses. Adelante. Sí, pues bueno, o sea, digamos, con lo que les voy a decir, pues va a haber también no solo referencias, bueno, dentro de este mundo del anime y de la cultura pop, ¿no? Que les digo que tiene muchísima influencia o retoma muchísimas cosas también, pues, del Shinto y así, ¿no? O sea, también como referencia en ese sentido a dos nombres importantes en Naruto, que ahorita van a entender el por qué digo esto, y es básicamente el Shinto es un sistema de creencias en donde la espiritualidad de las cosas existe en todo momento, ¿no? O sea, es decir, los kamis, ¿no? Como si decía Charlie, pues todos los kamis, todos los espíritus están en todas las cosas, así, entonces puede haber un kami del cabello, un kami de la montaña, un kami del agua, un kami del viento, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, o sea, también dependiendo de la importancia, ¿no? Pues va a tener como ciertos adeptos o no, eh, ciertos, digamos, como importancia o ranking dentro del shintoísmo, como puede ser Amaterasu, que es la diosa Sol, ¿no? Que es como, digamos, la diosa más importante dentro de la cultura japonesa y de la cual se deriva, o no más bien llegan los japoneses al mundo, ¿no? O sea, dicen que son ahora sí que hijos de Amaterasu, los emperadores. Entonces, dentro de la mitología japonesa, que es como donde se creó, ¿no? El Japón y cómo se creó Japón, pues básicamente existe como, ahora sí, como este cuento místico en donde Amaterasu tiene dos hijos que se llaman Izanagi y Izanagi Izanami, Izanami. Ujú. exactamente, ¿no? Que son sus dos hijos y que de alguna manera ellos dos van a crear todo el linaje del emperador que está hasta hoy en día, que se apellidan Yamato, ¿no? Entonces los Yamato han estado en el poder desde la creación del Japón dentro de su concepción como deidad, ¿no? O sea, porque se les considera justo, pues ahora sí que dioses dentro de la concepción shintoísta hasta nuestros días, ¿no? O sea, que todavía en la actual Japón siguen existiendo y sí, seguirán existiendo los Yamato, ¿no? Que es una dinastía que ha tenido 2000 años en existencia, ¿no? Entonces, pues también ahí, ¿no? Pues les digo, ¿no? O sea, esos nombres en Naruto son bastante importantes también, ¿no? Y de alguna manera también se ven reflejados en otros animes. Y pues por ahí empieza también la importancia del Tenno, ¿no? O sea, lo que representa básicamente que es el enviado de los dioses para gobernar a Japón. Entonces también es por eso que básicamente durante la restauración Meiji intentan como que retomar esa importancia, porque les digo, no es que se hubiera perdido antes en la época Edo, sino más bien que no se tenía una institucionalización del nacionalismo japonés, como bien lo decía Charlie. Entonces, pues básicamente de ahí parte y pues justo también dentro de este nacionalismo lo que se va a velar es por, digamos, la salvaguarda de Japón como nación, pero también del emperador. Entonces también por eso hay una cuestión como de honor bastante importante dentro de la concepción y la identidad japonesa y también por eso pues se van a desarrollar como ideas después como que vamos a plantear en el episodio como los kamikaze, ¿no? Y que son, ¿cómo se llaman? Ya Charlie más o menos les dirá todos los ¿cómo se llama? No, ¿cómo son? Bueno, todas las kanjis, ¿no? Que se refieren a que cómo debería de leerse eso, pero pues de ahí parte básicamente, ¿no? La espiritualidad japonesa. Sí, yo digo, yo no de investigar tanto, no, pero de lo que puedo investigar, igual el shintoísmo es una religión teísta, ¿no? O sea, tienen Mm, demasiados dioses que son los kamis, eh, pero que no necesariamente son personas como lo pensamos en religiones occidentales, ¿no? Que, pues quizás no tienen una forma como humana, pero sí nos lo imaginamos como humana, pero no, en el shintoísmo puede ser un río, puede ser como bien dices, el sol, puede ser el cabello, puede ser, o sea, X número de cosas, y como que lo que se entiende es como aquí, por eso puse a Yoda, como la fuerza, ¿no? Que es todo eso que nos une y pues sí, nos rodea, ¿no? Como esa energía. Así es la visión del shintoísmo. Y también mm, aquí, ese es el primer emperador de la restauración Meiji, no recuerdo su nombre, con todo respeto, pero ya se pueden ver el estilo que trae, ¿no? Ya es muy europeo. Ya adiós, las yugatas o como se llamen, no recuerdo.
que es el típico atuendo japonés, ya no se usa tanto, ya no se estiliza tanto, porque ya aquí es donde arranca la militarización al estilo Europa. Antes de pasar al siguiente, ¿algo más que quieras agregar ahí, Tonda? Bueno, sobre esto la verdad es que no, no, porque creo que se va a tocar de alguna manera en los siguientes apartados, ¿no? De este capítulo, pero pues igual, ¿no? Como para que también entiendan o tengan una referencia. Pues bueno, a mí también me parece interesante porque pues esto sí es una constante referencia en varios animes y en varias pues largometrajes, ¿no? Como estos de que les digo de Estudio Ghibli y así, que los templos shintoístas realmente como más significativos o más importantes o más representativos de la religión, por decirlo así, pues son las puertas Tori, ¿no? Que pues son como estas puertas rojas que aparecen y que están en medio de un monte o en medio de un lago, cosas por el estilo que se supone que es por ahí donde pasan o entran los espíritus también, ¿no? O sea, como diciendo, pues este es el recinto de ellos, esto es como la manera en la que tenemos de contactar en este mundo terrenal con ellos y pues también, ¿no? O sea, para que también se den una idea de justo cómo este panteón, por decirlo así, de espiritualidad que existe en Japón y que pues realmente es muy distinto a la concepción pues occidental que tenemos. Y antes de pasar ya a más anime, estamos pasando por alto el Bushido, ¿no? Eh, que bueno, de lo que yo pude investigar, no es como tal así un reglamento escrito, sino es más como un boca a boca de padre a hijos. Arranca con los samuráis, ¿no? Pero ya en la restauración Meiji los samuráis dejan de existir. De hecho, vi que bueno, hubo una regla que ya era prohibido portar espadas, que eso me recordó a Gintama, que no podían portar espadas. Entonces dije, de ahí viene. Mm, este, ¿Tú qué sabes del Bushido, Panda? Pues básicamente así como lo has dicho, ¿no? Y también para no extendernos, porque te digo, puede ser un episodio de 7 horas, porque pues a mí me encantan estos temas, pero pues básicamente es un código como de comportamiento moral y ético, ¿no? Es la manera en la que se reduce durante la restauración Meiji. Entonces, así como justo dice Charlie, si bien sí es como el código ético que deberían de seguir los samuráis, ¿no? O sea, antes en el periodo Edo, se readapta para que ahora la sociedad completa, ¿no? O sea, toda la sociedad japonesa de alguna manera practique esta moral y esta ética samurái, ¿no? O sea, entrecomillado, y justo se deba como, o se vele por valores tan importantes para ellos como son el honor, ¿no? Como son el respeto, cosas como también es entender la jerarquización de la sociedad, porque pues ahí también la sociedad estaba muy jerarquizada en su momento, en términos de pues la élite política y militar, ¿no? Frente pues a ahora sí que el pueblo japonés, y pues de alguna manera también ahí se van a ver como diferentes ritos para llevar a cabo ceremonias, ¿no? O sea, justo en Guano, ¿no? La primera presentación que tenemos de Zoro ahí cuando empiezan a presentar el arco es cuando pues tiene que ser o es condenado, ¿no? A la muerte en Guano y tiene que llevar a cabo el seppuku, ¿no? Y el seppuku es como una ceremonia ahora sí, pues sí, de suicidio, ¿no? Que llevan a cabo, digamos, los generales o los altos rangos de la milicia japonesa, los nobles, y solamente lo pueden llevar a cabo ellos, ¿no? Entonces, o sea, no es como que, digamos, una persona o un normie pueda llevar a cabo el seppuku, ¿no? O sea, ellos tenían que llevar a cabo todo tipo de prácticas, pero ese ritual era como solamente reservado para justo los militares de alto rango y los nobles japoneses, ¿no? Entonces, igual durante la Segunda Guerra Mundial, que también ya hablaremos de ello un poquito nada más, bueno, más bien la Guerra del Pacífico que se libró justo con Japón y Estados Unidos, los generales de alto rango japoneses sí llevaban un sable justo o sea, no una espada, ¿no? Sino más bien era como un Una cuchillo navaja o algo ceremonial, así. exacto, en donde una vez que perdieron una batalla importante o lo que sea, pues se llevaban a cabo el seppuku para de alguna manera limpiar su nombre, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, y creo que, digo, lo más importante a rescatar, creo, igual del Bushido es la importancia de morir con honor por tu patrón, ¿no? O sea, ellos no lo Exacto. llaman patrón, pero por el que está por encima de ti, el que te contrató,
¿no? Ujú. Que bueno, antes eran contratados, después ya no los contrataban, ya nada más eran sus sirvientes, casi, casi. Así es. Eh, ¿Qué es lo que nos lleva ya a los paralelismos entre Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, como quieran llamar, y Japón, ¿no? Yo como lo vi, es el periodo Edo corresponde en Attack on Titan desde el inicio de la historia hasta que Eren y, bueno, hasta que todos llegan al mar, ¿no? Por primera vez. Y ya una vez regresan y Eren toca historia y se entera de todo, es donde empieza ya la restauración Meiji en Attack on Titan, ¿no? Y bueno, creo que podemos empezar por la geografía, ¿no? Es bastante evidente, ¿no? Islas aisladas del continente principal, creo que claro y evidente. este, y digo, esto igualmente creo, de lo que hemos estado hablando, genera un aislacionismo, pero es un aislacionismo aposta, o sea, a propósito por los emperadores, bueno, no los emperadores, perdón, sino por los que en ese momento dictan las reglas, ¿no? En Japón fue el shogunato Tokugawa y en la historia fueron los reyes, ¿no? Que bueno, de hecho tenían su Twitter ahí, que pues bueno, era parte del plan, básicamente, ¿no? Ujú. Y como que ese aislacionismo no es natural, sino es a propósito. ¿Tú lo ves así, Palma? Sí, definitivamente. Y creo que así como lo que hemos como expuesto, ¿no? O sea, durante esta primera parte y pues bueno, lo que expondremos después, o sea, otro paralelismo justo en términos como tecnológicos que se pueden ver en Shingeki frente a esta parte o esta historia, ¿no? De Japón, ¿no? Durante este periodo histórico, es que justo, ¿no? O sea, podemos ver, pues evidentemente, ¿no? O sea, los cañonazos quizá no como tal, pero pues sí los titanes como una forma o una tecnología militar, digamos, superior a la que tenían dentro Claro, de, de la isla, ¿no? De Paradise. Entonces, pues justo, ¿no? O sea, ahí este, ay, se me fue el nombre de la Legión, la ¿no? legión. Legión de reconocimiento, pues justo con sus espadas y como con el equipo de maniobras y así, pero pues superados tecnológicamente y muy evidentemente por los titanes, ¿no? Entonces, obvio no pueden, o sea, no todo coincide, ¿no? Y pues es evidentemente ficción, pero pues de alguna manera también se hace evidente esta parte o esta historia de Japón y el cómo se readapta, ¿no? A la historia en Attack on Titan. Curioso, mientras estaba investigando, como que nunca hice la conexión de el ataque del Colosal y del Corazado, o sea, de Ujú. Reiner y del Bertolto, básicamente. Como que nunca lo asocié con la expedición del buen Matt Perry y los barcos negros. Como que nunca hice esa conexión hasta ahorita que lo mencionas, y pues sí. Y como que está chistoso, ¿no? O sea, en nuestras mentes, como que la Legión, o sea, sí tienen armas avanzadas, ¿no? Porque pues le pueden volar y así, pero al final del día son espadas y las armas de los titanes, o sea, o sea, como que se ven ante nuestros ojos no tan avanzadas porque no son de metal, por así decirlo, y son más como pues puras vísceras, o sea, son armas biológicas, Mm. que bueno, ya hoy en día también son peligrosas, pero no son así que generen gigantes. Y entonces qué curioso que aquí como que es inverso, ¿no? Como que los que se sienten atropellados sí tienen el metal, por los que no usan metal, ¿no? Sí, justo, o sea, pero igual, ¿no? También durante el desarrollo de Attack on Titan y todo esto, pues dentro de justo como puedan ser utilizados los titanes, ¿no? Como armas biológicas, así como lo dices, pues también en varias ocasiones, ¿no? Ya cuando están en Marlin los altos mandos y así, pues sí dicen que los titanes, independientemente de, este, pues digamos, su primitivismo, por decirlo de alguna manera y así, pues siguen siendo como el arma militar más poderosa de todas, ¿no? Entonces, pues les digo, ¿no? O sea, ahí ustedes ya podrán juzgar si sí, si no, y de qué manera, o si ya nos estamos acá fumando de un porrazo, ¿no? Porrillos. Exacto.
Pero pues bueno, o sea, los paralelismos existen, ¿no? O sea, en términos del aislamiento, no puedo decir la palabra, pero bueno. Aislacionamiento. Ajá, exacto. Pero bueno, ¿no? De todo eso y también pues del uso de la tecnología y así, que digamos con Eren, que pues no sabían en primera instancia que también ya tenía ese poder del Attack on Titan, ¿no? O bueno, del Titán de titán de ataque. ataque, exacto. Pues podían hacer como a la par, ¿no? Pues creo que es como muy interesante evaluarlo desde la historia de Japón y desde esta parte que pues son hechos y sí pasó y sí es así y sí está, digamos, como constituido y cómo es que fue readaptado, ¿no? En esta ficción tan Así buena es. que es Attack on Titan. Con final polémico, pero bueno, sí. Lo que nos lleva a el segundo como tema, ¿no? Que es la importancia del emperador. Digo, aquí en imagen está Hirohito, ¿no? Que él fue el emperador que estuvo en el mando durante todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, que ya hablaremos un poquito más después. Y bueno, Reis, ¿no? Que es la que asciende al trono, que yo creo ella se asemeja más al primer emperador que arranca la restauración Meiji, ¿no? Más que a Hirohito, pero pues bueno, aquí no hubo tanto tiempo para cambiar de emperadores en la historia. este, pero a ver, quiero escuchar tu punto de vista sobre esto, sobre Reis en la historia y cómo conecta con la importancia del emperador en la restauración. Sí, pues bueno, o sea, digamos, ¿no? O sea, la importancia del emperador en restauración, pues ya la abarcamos un poco, ¿no? O sea, literalmente es pues un dios encarnado, ¿no? Básicamente en este plano terrenal. Y el paralelismo que existe justo con los reyes es, bueno, yo lo veo de esa manera y yo lo entiendo así, es que pues bueno, los reyes son como omnipresentes, ¿no? O sea, entienden todo y saben toda la historia del mundo, por decirlo así, ¿no? Y el por qué deberían de estar o no aislados del resto del mundo, entendiendo los pecados, digamos, ¿no? Que lleva consigo los, ¿cómo se llaman? Perdón, se me fue en Attack on Titan, ¿no? Ah, O sea, no, o sea, bueno, los que se pueden convertir en titanes tienen un nombre ah, específico, ¿no? los eldianos. Eldianos, justo, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Los eldianos como los japoneses y así, digamos, el paralelismo que creo que existe entre el emperador y, digamos, Reis en ese sentido, pues es como el poder saber la historia completa, ¿no? O sea, el que no existió de Paradis, digamos, desde la creación de las murallas y así, sino más bien del por qué se fueron exiliados a la isla, del por qué es que están, digamos, de alguna manera siendo penitentes de lo que causaron, ¿no? En la tierra continental del mundo de Attack on Titan. Y pues de alguna manera creo que esa es como la importancia que recalca y pues también, ¿no? De alguna manera el paralelismo con el emperador en términos de, pues ellos saben todo, saben toda la historia y de alguna manera pues tienen el poder de controlar a la población mediante la eliminación de los recuerdos, ¿no? Que pues también así es como consiguieron este crear una sociedad, digamos, de cero en Paradis. Sí, y creo que también, digo, en Attack on Titan, eh, o sea, la figura del emperador de nuestro mundo está dividida en dos personajes, ¿no? Que es Reis y Eren. Eh, que pues Eren creo sí llega a tener más similitudes con lo que sucede en nuestro mundo durante la restauración Meiji que Reis, ¿no? Pero sí, ese poder de ver todo y saberlo todo, digo, no creo que el emperador lo supiera, ¿no? Pero creo que sí está vinculado a que es alguien divino Ujú. eh, y que por ser divino es importante, ¿no? Este, lo que nos lleva a lo siguiente, a menos de que quieras agregar algo. No, 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 creo que con eso está bien y nada más justo la idea esta de, pues que sí me parece importante como recalcar, ¿no? Así como un disclosure, que pues estas ideas, pues sí, o sea, Son las no que sea, bases.
exactamente, ¿no? O sea, ustedes ya podrán decir si coinciden o no coinciden o de qué manera, ¿no? O sea, o se podrán a meter ahí, investigar un poco más sobre lo que pasó en la restauración Meiji y así, pero pues creemos que es importante también de alguna manera rescatar estos eventos históricos y culturales que de alguna manera tienen como consecuencia, pues, estas obras de arte que conocemos el día de hoy, ¿no? O así lo veo. Así es. Lo que nos lleva a los famosísimos kamikaze, que está entre comillas por una muy buena razón, que ya explicaré. Eh, pero el término kamikaze no nace en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, o sea, sí nace, pero no nace. El término original, que creo ni siquiera es kamikaze, ya explicaré, pero surge a raíz de este cuate de aquí, este individuo que se llamaba Kublai Khan, que pues era de la dinastía Khan de Mongolia, quien intentó invadir Japón en dos ocasiones, la primera en 1274 y la segunda en 1281, pero nunca pudo el güey. O sea, ¿por qué? Porque cuando intentaba invadir, como Japón es una isla, pues tienes que llegar en bote, ¿no? Y en esa época no existían los aviones. Entonces, como iban en bote, les agarró un tifón. Y entonces los japoneses, como vieron ese tifón, que igualmente está relacionado con los kamis, ¿no? Con el shintoísmo, de alguna forma, porque pues es el dios del viento, por decir, bueno, kami del viento, no le quiero decir dios. Eh, entonces se le utilizaron estos dos términos, que es kami y kase, que bueno, ya explicaré que no es así bien, pero son los dos kanjis de divino y el segundo es el del viento, que el de divino ya lo vimos en el shintoísmo y aquí lo volvemos a ver, pero con el viento, entonces se entiende como el viento divino. Entonces de ahí nacen esos dos kanjis juntos, de esta historia, de que este güey no los puede invadir, pero en la Segunda Guerra Mundial el término en Japón que se utilizaba era Shimpu Tokubetsu Go Ogikitai. Ahí va otra vez. Shimpu Tokubetsu Go Get. Es trabalengua. Shimpu Tokubetsu Go Gekitai. Que si se fijan, en la parte azul están los dos kanjis de kamikaze, pero los kanjis tienen dos lecturas, una japonesa y otra china. Y aquí se usa la china porque son dos juntos. Esa es la regla. Bueno, es la regla general, no siempre aplica, pero en este caso sí, que se usa la lectura china. Y la lectura china es Shimpu. Entonces, hubo un error de traducción por parte de los, creo, americanos, que vieron estos dos kanjis y dijeron, ah, son kamikaze. Entonces, pero no, son Shimpu. Y ya, los dos kanjis en rojo significan especial, el kanji verde significa ataque y el kanji naranja significa régimen. Entonces, ellos se llamaban en sí el régimen especial de ataque de viento divino. Pues ahí podemos ver el coco wash que traían estos güeyes, que podrías hablarme, Panda, de esto y cómo se relaciona con los coco wash de Eren. Pues bueno, o sea, no tanto así como Coco Wash, sino más bien justo, ¿no? O sea, a partir de la idea de, pues bueno, que la sociedad estaba ya bajo un régimen de comportamiento que hemos repetido, ¿no? O sea, a través del código Bushido y que dentro de esta ética y esta moral que se establecía en la sociedad japonesa, pues, o sea, partían de un establecimiento de relaciones, sí, de poder, pero más que nada también de respeto, ¿no? Y en Japón, ¿no? O sea, evidentemente se le tiene un respeto como especial, por decirlo así, al emperador, o sea, por decirles algo, ¿no? O sea, si ustedes van ahorita a Japón a una pelea de sumo, ¿no? Que es pues también un deporte nacional allá y que tiene pues ceremonia y así, el lugar en donde está el emperador está completamente resguardado por ¿cómo se llama? Por vidrios, digamos, como polarizados, donde no podemos, o los espectadores no pueden ver al emperador, pero el emperador sí puede ver hacia afuera. Y también
una persona nunca puede ver a los ojos al emperador, ¿no? O sea, justo una de las como fotos más insólitas de la Guerra del Pacífico a su término, o sea, a su fin en el 45, fue que los militares estadounidenses, o sea, en concreto el general MacArthur, saludó de mano, ¿no? Al emperador, cosa que no se podía, ¿no? O sea, no se podía tocar al emperador de Japón, o sea, porque eso conllevaba justo como una falta de Pero ahorita respeto no me hagas hacia... tan de eso ya. Ajá. Después, ahorita. Pues sí, no, no, bueno, o sea, sí, no, no, pero pues bueno, ¿no? O sea, digamos, o sea, por eso es el, digamos, ¿no? O sea, el Coco Wash a lo que se refiere Charlie en ese sentido es justo, ¿no? O sea, que ese código de comportamiento es como llevado a rajatabla por los japoneses, ¿no? Y les digo, o sea, este régimen especial de ataque del viento divino tenía como idea, o sea, sí, ¿no? O sea, tenía como una fundación, digamos, mitológica de lo que pasó previamente, ¿no? Con los tifones que de alguna manera salvaron que Japón se convirtiera en un territorio de los Kanes, bueno, ¿no? De este régimen del Kan, y pues se trasladó, digamos así, ¿no? A un contexto de la Guerra del Pacífico en el 42, 45. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, ese sentimiento de pues vamos a salvar a la patria, vamos a salvar a la nación, a la sociedad, pero también al emperador, de alguna manera justificaba el que pues estas personas se estrellaran, ¿no? En los barcos, en los buques estadounidenses, intentando imitar, pues justo, ¿no? Al viento divino en ese sentido, ¿no? Por eso, pues los símiles, como esta tormenta, ¿no? O este tifón que debe de salvar a Japón y que ya lo había salvado previamente, y pues ahora que lo volvieran a intentar hacer, pero pues no funcionó. Que creo igual, o sea, esto tiene también creo bastantes similitudes con la legión de, de exploración, porque digo yo de lo que pude investigar, o sea, en un principio el gobierno japonés no tenían, o sea, planeado que existieran este escuadrón así tan a la viva México, bueno, a la viva Japón. No, no, este, no, sí, no. o sea, porque ellos entendían que no me merece la pena gastar mis recursos en entrenar a estos cuates para que sepan en usar esos aviones, para que me los pierdan en un solo ataque. O sea, no me es redituable. Entonces no voy a gastar recursos en eso. Igual Sí, pasa lo mismo cuando conocemos a la Legión de Exploración, que es la legión que el gobierno en ese entonces no le quiere dar ni un centavo, porque dice, aquí estos, o sea, salen a morir, pues, literal salían a morir. O sea, es hasta que llega el patrono N y le salvan las canicas, las papas del aceite a todos. Y este que vemos en pantalla es Takijiro Okinishi. ¿Eh? Ahí está. Takijiro Okinishi. Que, bueno, Okinishi nada más es gran oeste. Es el gran oeste. Bueno, pero ese fue el fundador de ese régimen. Él fue el que lo creó. ¿Por qué? Porque como ya se las veían tan negras, o sea, como Estados Unidos tenía un poder militar tan superior a ellos, que pues decían, pues mándalos, no tenemos de otra. Era, literal, fue su último recurso, sí. entre comillas, kamikazes. Sí, bueno, y ahí sí no es que tuvieran como una fuerza militar superior los estadounidenses, sino que realmente ya por la batalla de desgaste que se vivió en el Pacífico, que pues bueno, fue barcos y aviones literal, pues ya después del hundimiento de los portaaviones japoneses y en una etapa como crucial de la guerra y así, y que pues no podían fabricar más por el embargo que tenía Estados Unidos desde hace tiempo de petróleo y de acero justo a Japón previo a la guerra, pues ya no pudieron fabricar, ¿no? Entonces, pues ahora sí que literal estos aviones salían con el combustible para llegar y literal pues hacer lo que tenían que hacer, ¿no? O sea, no más, no menos y también con lo mínimo indispensable para pues hacer como el daño que se necesitaba para hundir los barcos estadounidenses, pero sí fue como una medida justo de pues entre desesperación y de pues, intentar hacer lo que se podía con los recursos que se tenían en ese momento de la guerra, ¿no? Sí, sí. Y pues no funcionó, no furuló. A diferencia de Attack on Titan, que sí sirvió. Al final del día la legión de ataque sí rindió frutos, ¿no? Y digo, ya al final, hacia el final de la historia Attack on Titan, como que ya no, bueno, al menos como lector ya no se les veía
como suicidas, ¿no? O sea, como que ya mínimo sí tenían un objetivo claro, a diferencia, yo creo, de los kamikazes que pues era ir a estrellarse el avión, pero ni estrellándose en el avión iban a lograr tumbar, perdón, en el barco, perdón, no iban a lograr tumbar los navíos americanos, ¿no? Pues sí, o sea, un poco. Yo creo que ahí sí me han querido Charlie, no coincido tanto, o sea, porque creo que la Legión de Reconocimiento sí cumplía un papel en donde quizá no se convirtieron, ¿no? O sea, porque tampoco lo buscaba nadie del escuadrón de Levi, ¿no? Que fue, digamos, el que sobrevivió hasta el final, como esa idea de ser como héroes de, ¿no? Y así, y lo dicen como en varias ocasiones, sino más bien creo que pues querían ser los que de alguna manera perpetuaran, ¿no? O el sobrevivimiento pues, de Paradis, no sé, o sea, en términos generales, ¿no? Entonces son como estos héroes sin nombre, por decirlo así, que digamos también en su momento y en su contexto lo fueron este régimen especial de ataque, ¿no? Creo yo, bueno, esa es mi interpretación, yo lo veo más así. Ok, no, válido, válido, válido. Y o sea, la eutanasia de los titanes, ya al final de Eren, Ujú. ¿sí lo relacionas con los kamikaze? Entre comillas. Mm, pues creo que no, o sea, creo que mi interpretación de eso es más que nada como qué hubiera pasado si Japón hubiera ganado, ¿no? O sea, como si, o sea, no, o sea, es como muy extremo, ¿no? Lo que estoy diciendo y así, pero, o sea, como qué hubiera pasado si, digamos, hubiera librado como de todo ese sufrimiento y de toda esa como homogenización de ellos y que la idea de Paradis como sobreviviera frente a todo lo demás, ¿no? Para que los heredianos pudieran tener un mundo de paz y de armonía y de felicidad y de todo eso que pues al final se ve que pues no es el caso, ¿no? Y que el mundo volvió a sus conflictos constantes, ¿no? O sea, como en esa cinemática final del capítulo, pero pues no sé, creo que ahí sí ya, o sea, justo a partir quizá de la última temporada, ¿no? O sea, del anime, ¿no? Pero ya de los últimos arcos de Attack on Titan, ya sí se separa completamente, ¿no? De, De digamos, la la historia historia. japonesa, ¿no? O sea, sí ya no Bueno, hay tantos en como algunos paralelismos. puntos, que, Sí, 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 ujú, evidentemente. que bueno, es justo lo siguiente, ¿no? Que es ya el final de tanto Attack on Titan como de la guerra. eh, que pues bueno, aquí de nuevo tenemos al buen Hirohito, muy bien paradito, con su uniforme. Tenemos a Bruce Benedict, que ahorita Panda nos dice quién es. A Douglas MacArthur, que ya Panda mencionó que fue quien estrechó de poeta a poeta la mano del emperador Hirohito. Y bueno, Armin y Eren. Eh, aquí, bueno, de lo que yo quiero hablar, ¿no? Si quieres, es de que al final de la guerra no se le condena por crímenes de guerra a Hirohito a petición de, de los Estados Unidos. ¿Tú tienes más información de eso? Por favor. Sí. Pues bueno, no es tanto a petición de Estados Unidos, sino justo, ¿no? O sea, la mujer que vemos ahí en pantalla, que es Ruth Benedict, que es una antropóloga estadounidense, especialista en Japón, pues ella entiende la figura que tiene y la importancia que tiene el emperador dentro de la sociedad japonesa, y en ese sentido lo que le dice pues, al presidente de Estados Unidos y también a MacArthur es que no se pueden deshacer de esa figura, sino toda la sociedad japonesa colapsaría, ¿no? Entonces, digamos, ella es quien de alguna manera rescata esa figura y lo que van a hacer los Estados Unidos es nada más, digamos, retirarle el estatus de deidad, ¿no? O sea, no es un dios en la Protección tierra, sino divina. más bien, exactamente, sino más bien es, digamos, el jefe de Estado de Japón y tan, ¿no? Entonces, eso es como va a ser el gran cambio que se va a hacer. Y pues bueno, eso está estipulado en la ley y en la constitución japonesa, pero realmente la sociedad pues lo trabaja como siempre lo ha trabajado, ¿no? Y lo entiende de esa manera, solo que pues dentro de, digamos, la cuestión internacional y de las relaciones y todo esto, pues tenía que ser de esa manera para que no existiera como ahora sí que figura Dios, por decirlo así, en Japón, ¿no? Entonces por eso es importante Ruth Benedict dentro de
el entendimiento de la sociedad japonesa y del papel que juega el emperador, ¿no? En Japón. Ok, y eso es un símil, a mí me gusta, con lo que hace Eren y también los que son conocedores del manga, anime, con muchas otras historias, porque Eren, pues todo es parte de su plan para que toda la culpa caiga sobre él y no caiga sobre los eldianos, y pues le deja a Armin la tarea de, tú eres el verdadero héroe aquí, ¿no? Tú me mataste, que es igual como desviar, creo, un poco la culpa, ¿no? Hacia otra figura. Digo, en el caso de la guerra no fue como tal, yo creo, ¿no? Simplemente fue un perdón, pero que no existiera ese resentimiento, yo creo, ¿no? O sea, que Sí, existiera esta figura de héroe que, que también, si alguien ha visto Code Geass, es un tema que se repite igualmente en esa historia. Igual en Naruto, toda la parte de la historia de Itachi, igualmente toca este tema, ¿no? De échame la culpa a mí, no dejes que todo este odio, todo este rencor caiga sobre todos los demás, ¿no? O sea, que todo caiga sobre mí, porque, ya como ya mencionamos, ¿no? El emperador en nuestra historia real eh, tiene una figura divina y que viene del shintoísmo, que el shintoísmo es la primera creencia religiosa de Japón, porque sabemos que también hay budismo, y bueno, eventualmente llegó el catolicismo, no tiene tanta fuerza, pero también está el budismo, pero el budismo llegó después del shintoísmo. El shintoísmo sí es la primera religión marcada en Japón y por eso es que el emperador tiene tanta importante figura en Japón que ya mencionamos, ¿no? Hijo de Amaterasu o linaje, pero ya aquí se le quita como ese estirpe y pues sí, como que es como el perdón para que ya no haya más guerras, ¿no? ¿Tú qué ves exacto, ¿no? eso? Pues sí, no, básicamente, o sea, no, chance quizá lo justo, no, o sea, no como perdón, sino como eximirlo de la culpa, ¿no? O sea, como que el emperador no tuvo la culpa de la guerra y de lo que ocasionó y las consecuencias de, sino más bien fueron los militares japoneses, ¿no? A quienes sí fueron juzgados como criminales de guerra y a quienes en Ok, algún modo, o sea, se les ejecutó, se les condenó, lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para la comunidad internacional, pues los militares japoneses son considerados como criminales de guerra y así, pero los restos, ¿no? O digamos, el culto a los ancestros, que es muy fuerte también dentro de Japón y es uno de los cultos más importantes dentro del Shinto y confucianismo, que también son parte de la identidad japonesa. Estos están localizados en un templo como muy importante dentro de Tokio, a donde el primer ministro todos los años va a rendirles, digamos, como un homenaje, ¿no? Y eso ha causado muchos conflictos internacionales, ¿no? De relaciones diplomáticas hoy en día con China, con Corea, ¿no? Que fueron pues, países que fueron invadidos por Japón en la primera mitad del siglo XIX, perdón, del siglo XX, en donde ellos conciben a estos militares como justo, ¿no? Criminales de guerra, pero pues el primer ministro de Japón va a rendirles, digamos, como homenaje a todas las personas que están en esa como, no es una cripta, pero pues como en ese templo comunal, ¿no? De ese periodo en pues específico. aquí podemos decir que Eren son los jefes militares que pues bueno, Exacto. venían de los daimios. Bueno, algunos yo creo venían de los daimios, ¿no? Ujú, Del periodo Edo, del shogunato. Eh, entonces, Eren pasa de ser el emperador a los jefes militares, o sea, los daimios. ujú, Y Armin, os digo, era un common folk, una persona común y corriente, y pasa a ser el emperador, o sea, la figura del emperador en nuestra historia hoy en ujú. día, ¿no? Que bueno, ya en Attack on Titan ahí sí al final pasa lo que pasa, ¿no? Pero es como que esos son los paralelismos, Ajá, ¿no? exacto, ¿no? O sea, como ese sentimiento de, o sea, de Eren, del sacrificio por un bien mayor, en donde ese bien mayor, una vez que Eren como que al final, ¿no? De la historia cuenta y le regresa la memoria a todos sus compañeros y a todos los eledianos que lo están escuchando, pues eso, ¿no? O sea, que realmente el plan de eutanasia o lo que tenía él pensado tenía que ser de esa manera y como que él cargar con todo para que se les perdonara y que de alguna manera pudiera coexistir el mundo en paz, ¿no?
Entonces, pues sí hay como justo, o sea, muchos paralelismos entre pues, la historia de Japón y todas estas cuestiones culturales, identitarias que estamos viendo, pues con esta historia de Attack on Titan, que pues me parecen muy interesantes, la verdad, ¿no? O sea, creo que sí es evidente, así como lo dices, no solo en Attack on Titan, sino también en Naruto y en Code Geass, pues, toda esta cuestión también Toca como ver del con días, ¿eh? sacrificio. Me toca ver Code Que Geass, te va a gustar, te va a gustar. así Pero es. bueno, bueno, y digo, nos dejamos, creo que bastantes temas en el tintero, que también es evidente que se inspira mucho Attack on Titan de toda la Segunda Guerra Mundial, no solo de Japón, sino también de Europa, ¿no? Mm. Eh, Todo este tema del nacionalismo, nazi y todo eso. Pero pues bueno, esas son cosas que creo que la mayoría de la gente ya sabe. Eh, Creo que por hoy me gustó. eh, Ujú. entonces, a ti, Panda, igual, cosas que nos dejamos en el tintero, ¿no? Sí, 100%, y también que ahora sí que la audiencia entienda que si bien el primer episodio se salió un poquito, ¿no? O sea, como Demasiado de esto fanboys. que exacto, es que sí somos fanboys, ¿no? De One Piece, pero pues que este va a ser más o menos como la línea que van a seguir los demás episodios. Evidentemente seguiremos fanboyando y seguiremos quizá hablando de otras cuestiones más que nos atañen más personalmente, pero pues que queremos seguir, ¿no? Dentro de este canal y que de alguna manera también pues queremos comunicarles, ¿no? O sea, si bien sí hablar de la cultura pop y de estas cosas que también mueven sentimientos, ¿no? Y mueven expectativas dentro de nosotros hoy en día, pero pues también relacionarlos con cómo se fueron fraguando, por decirlo así, dentro de la historia japonesa y pues también que podemos analizar desde otra perspectiva, ¿no? Así es mi panda, así es mi gente. Entonces, ya saben, si les gusta, dejen su like, suscríbanse, compartan y también háganos saber, ¿no? De qué otra cosa les gustaría hablar. Ya tenemos en mente, también queremos hablar de videojuegos, ¿no? Por ejemplo, el del Ring, cosas de ese estilo. Tengo que pasarme aún el del Ring, no le he dado. También, bueno, ya me han recomendado eh, una de nuestras seguidoras, mi hermana, pero es que ella vio una serie que se llama Alice in Borderland, que es como Alice in Borderland, pero hecho anime, bueno, manga, Ok, es un manga. ajá, Pues, hubo un live action en Netflix, me pidió que si lo investigamos, lo vamos a anotar, pero primero hay que verlo, ¿no? Para entender claro. o leerlo. Eh, Sangoro, ahí déjanos saber qué es lo que quieres. Y pues sí, Y nada, agradecer si llegaron a esta parte de la conversación. Muchas gracias, Panda. Un gustazo hablar con vos. sí, Y sí, igualmente. pues hay que prepararnos para el siguiente ya, hay que pensar. Sí, 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 por favor, justo como dice Charlie, pues dejen sus recomendaciones. Nosotros podemos hablar de esto de cualquier manera, ¿no? Igual nos apasiona, entonces, pues también queremos saber qué es lo que les interesa, ¿no? En caso de que pues les gusten este tipo de videos. Así es, entonces nos despedimos ustedes, queridísimos shandorianos. Jesús. Eso.